Estás viendo Más allá de la prensa, su segunda temporada. Ética periodística. Ahora la entrevista con la pregunta de ¿hasta qué punto un periodista puede llegar a publicar y ganar la primicia sin corroborar sus fuentes? Bueno, es una pregunta fundamental, pienso, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que, entre comillas, se puede conocer por primicia en la actualidad, que yo te diría que hay muchos teóricos, muchos analistas de la comunicación que te plantean que ya no se puede hablar de primicias. Sin embargo, considero que es uno de los elementos fundamentales que aún siguen haciendo ruido en la producción, llámese de los noticieros, ¿no es cierto?, de esta agenda mediática que busca como dar el golpe, por decirlo de la manera más común, en cuanto a la información. Entonces, esto ha significado también que en muchos casos, muchos medios de comunicación a nivel nacional o incluso internacional publiquen noticias falsas, ¿no es cierto?, sin corroborar las fuentes. Y yo creo que este error que cometen los medios de comunicación y que incluso quizás dentro de las facultades de comunicación social también lo seguimos reproduciendo como un error metodológico al momento de formar a futuros periodistas, comunicadores y cientistas sociales, es como dejarles pensar que esta idea de la primicia, de la noticia que lanza primero un medio o primero un periodista, es como un bombazo. Y yo pienso que esto no debe funcionar de esta forma, porque en esa rapidez, como en esa carrera por presentar una noticia, digamos como el primer periodista o el primer medio de comunicación, estás fallando en el proceso metodológico de verificar tus fuentes, de contrastar la información que tú estás construyendo, que quieres presentarla como una primicia, y luego esto más bien jugaría en contra del periodista o del medio o de los medios de comunicación, porque en vez de informar a la comunidad, lo que haces es desinformar. En todo caso, se genera el efecto contrario. La credibilidad del periodista y del medio de comunicación se ven afectadas, ¿no es cierto? Y lo que se busca generar es como un espacio de credibilidad mal entendida, yo pensaría, como la primicia, como quién lo hace más rápido. Y esto no es una carrera, esto es un proceso que debe tener un tiempo, una temporalidad considerable. Por supuesto, tampoco vamos a dejar que el tiempo de la noticia, es decir, se extienda, ¿no es cierto? Porque entonces va a perder como ese sentido de noticioso. ¿Sí? Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que corroborar las fuentes, verificar esas fuentes, es decir, y que tú puedas seguir un proceso riguroso, metodológicamente riguroso, de contrastar las fuentes, sea como lo principal, antes que la urgencia del periodista o del medio por lanzar primero una noticia. Digamos que en el momento, en el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente, quizás esto de la primicia se entiende como, en términos económicos, como rédito económico, o simbólicamente también como quién está primero, quién informa primero, a quién le creen primero. Y yo te diría que esto nos pone en un escenario también bastante complejo, ¿no?, con las redes sociales y los medios digitales, porque, digamos, de alguna forma en los medios tradicionales tienen esa temporalidad para presentarte, ¿no?, la solemnidad del noticiero, o incluso cuando se hacía algo muy urgente con las noticias de último momento, el flash informativo. En los medios digitales y en las redes sociodigitales tú ya no tienes ese tiempo. Digamos que esas barreras del tiempo se han difuminado o se han borrado. En todo caso, cuando tú lanzas una primicia sin haberla contrastado, sin haber corroborado las fuentes, estás generando un malestar. Y en la actualidad, yo diría que ese malestar se está convirtiendo como en la característica, como en el síntoma, ¿no?, de la información demasiado rápida, demasiado vertiginosa, pero que no tiene la rigurosidad de contrastar las fuentes. Entonces ya no estás cumpliendo un papel como periodista para informar, sino que estás desinformando. Ahora, otra pregunta es importante también, ¿no?, que se la debe como plantear, es ¿cuál es el objetivo de la desinformación y a quién beneficia la desinformación? Claro, sería el propio mismo objetivo de desinformar, sería otro tramado que tienen los ejes políticos, podría ser también en ese efecto. Ahora, profe, bajo este cuestionamiento que usted ha hecho, ¿no?, también se me surge la pregunta, entonces, un periodista
en redes digitales debería tener abierta su editorial, su línea editorial, debería ser pública su línea editorial o debería mantener una neutralidad. ¿Qué piensas sobre aquello? Desde mi formación como periodística, como comunicadora social y ahora que me dedico a la investigación en cuanto a la comunicación también y medios de comunicación, he llegado a la conclusión, claro, por supuesto, revisando a otros autores y autoras también, en que la neutralidad es una falacia, es una gran falacia. Yo creo que incluso es uno de los términos, uno de los conceptos más retrógradas que se pueden plantear en la formación periodística, porque tú no puedes ser neutral. El ser humano, ¿no?, es un ser político. Y esto no lo digo yo, lo dicen varios autores y autoras, filósofos y filósofas que te plantean que lo personal es político. Por ejemplo, dice Karl Hanisch, ¿no? Entonces, no hay postura, no hay existencia que no tenga ya una postura política. Entonces, dentro del periodismo me parece que lo más ético y lo más responsable es que el periodista, que el medio de comunicación deje más bien en claro y en evidencia su postura política, porque tampoco vamos a satanizar la postura política o el ejercicio político de un ser humano, de un periodista, de un medio de comunicación. Acá el problema es cuando los medios de comunicación, sean digitales, tradicionales, alternativos o comunitarios, te venden la idea de la neutralidad y te dicen que te presentan información objetiva, veraz y neutral. Y cuando tú analizas o haces un estudio de la forma en la que te presenta la noticia o la información un medio de comunicación, te das cuenta que la línea editorial no es neutral, no es imparcial, ¿no? Es absolutamente subjetiva y que desde esa subjetividad hay también una puesta en escena, una narrativa, y esa narrativa está transversalizada por una postura político-ideológica que incluso puede tener unos objetivos o unos intereses económicos. La idea no es satanizar esto, ¿no?, porque necesitamos comer, vivir, cubrir necesidades básicas. El problema es básicamente cuando dentro del ejercicio ético del periodismo y de la comunicación, tú utilizas el término de neutralidad para esconder una postura político-ideológica. Y ahí yo te diría que sea cual sea el medio digital, alternativo, comunitario o los medios tradicionales, deberían poner en evidencia su línea editorial, porque la línea editorial básicamente te está diciendo desde dónde están comunicando, desde dónde están informando, por qué y para qué. Eso sería lo más ético que se puede hacer. De lo contrario, la ciudadanía o las audiencias muy poco pueden llegar a entender estos entramados, ¿no?, del discurso mediático, de la narrativa, atravesado por un sistema hegemónico, porque esto los medios de comunicación no te lo dicen, que deberían decírnoslo, por supuesto, para tener claridad y saber que hay un medio de comunicación, por ejemplo, que es pro gobierno y que te lo digan de frente. Nosotros estamos acá ejerciendo nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la comunicación con esta postura política. Sería fabuloso. Claro. Así debería funcionar. El problema es que no lo hace. El problema es cuando se venden como neutrales, como objetivos, como veraces, ¿sí? Entonces ahí se genera esta confusión. Cuando la ciudadanía o las audiencias reciben esa información que no tiene como una postura política clara, y nosotros que estamos en el campo de la comunicación, de la investigación de la comunicación o del periodismo, lo podemos advertir porque para nosotros hay elementos que son como más finos para entenderlo, pero la ciudadanía común y corriente, lastimosamente, no tiene esta posibilidad para entender y advertir la línea política de un medio de comunicación, teniendo en cuenta también que estamos en un escenario altamente polarizado y en el que si tú empiezas a pensar de una forma diferente a lo hegemónico, entonces inmediatamente se te tacha con un estereotipo, que no necesariamente tienes que estar como en esa otra orilla, ¿no es cierto? Y si tú cuestionas esa otra orilla, entonces se te lee como si estuvieses dentro del proyecto hegemónico actual. Entonces eso también genera como un conflicto bastante amplio, ¿no? Que entonces la gente dice, incluso rechaza a informarse o rechaza consumir los contenidos en los medios de comunicación, precisamente porque hay ese cansancio y ese hastío también por esa pugna, por esa polarización y por esas disputas ya en el campo de las narrativas y de la subjetividad.
Por lo tanto, considero que la línea editorial debería ser como fundamentalmente visible, ¿no? O sea, debería ser como uno de los requisitos del periodista o del medio de comunicación que aclare y que deje como en evidencia su línea política, Claro. la línea editorial.